Imagínate que tú y tus amigos deciden pasarse una semana de vacaciones en Las Vegas con los ahorros que tenían. Uno de ellos, Raúl le pondremos en esta historia, vive muy cerca de Las Vegas, por lo que decide irse unos días antes para aprovechar unos días extra. Tú y tus amigos toman su vuelo y por fin llegan a su hotel, el Grand MGM Resort, tan solo para darse cuenta que las máquinas para hacer registro check-in no funcionan. Te encuentras confundido al ver que más personas tienen los mismos problemas. Pero entonces te acuerdas que tu amigo Raúl ya tiene habitación, por lo que decides hablarle para poder dejar sus maletas en su habitación. Cuando por fin encuentran a Raúl, Raúl les dice que la tarjeta para poder entrar a su habitación no sirve. Y no solo esa, sino la de todos los clientes del hotel. Uno de tus amigos sugiere que mejor se vayan a comer, por lo que tú decides ir a sacar dinero de un cajero automático, por lo que te das cuenta que los cajeros automáticos tampoco funcionan. Dices, ok, no hay problema, pago en el restaurante con mi tarjeta. Llegan al restaurante y se dan cuenta de que todas las terminales tampoco funcionan, ni las de ese lugar, ni las de ningún establecimiento dentro de ese mismo hotel. En ese momento te das cuenta que todas las máquinas tragamonedas tampoco funcionan. En tu desesperación decides tomar tu teléfono, buscar la página del hotel para poder pedir asistencia y te das cuenta que su página tampoco funciona. Suenan a vacaciones de terror, ¿no lo crees? Bueno, pues esta es la realidad que enfrentaron muchísimas personas el lunes 11 de septiembre de este año 2023, donde los hoteles del grupo MGM de Las Vegas fueron hackeados. Para que te des una idea de la intensidad del problema, todas las máquinas de casinos de los hoteles comprometidos fueron apagadas, los elevadores también, las llaves de las habitaciones dejaron de funcionar, el sistema de registro, el sistema de cargo de habitación, imagínate, todavía que nada sirve y ¡pum!, te hacen cargos de cosas que tú no pediste. ¿Y crees que ahí terminan los problemas? Pues no. Horas más tarde te das cuenta que información personal tuya ha sido filtrada por un grupo de hackers. Así se vivió el ataque cibernético a MGM Resorts International que tuvo lugar hace unos días en septiembre de 2023 y fue atribuido al grupo internacional de hackers conocido como Alpha o también conocido como Black Cat. No sé tú, pero cuando yo me enteré de esta noticia me generó muchísima intriga el entender un poco más de fondo por qué sucedió todo este ataque cibernético, quién se encuentra detrás de estos ataques y qué tanto nos puede afectar a ti o a mí. Por lo que me di a la tarea de investigar y en serio, déjame decirte que lo que encontré me pareció especialmente perturbador. Spoiler alert, sí te afecta y probablemente en este momento tu información personal ya fue comprometida y tú no lo sabes. Quédate porque al final de este video te enseñaré cómo puedes protegerte. Para poder entender en gran parte la motivación, el crecimiento y la evolución de los ciberataques, tenemos que hablar de los ransomware o software de secuestro de datos. No te preocupes, trataré de ser lo menos técnico posible y a los especialistas les digo que a pesar de que soy administrador de sistemas, no tengo conocimientos amplios en ciberseguridad. Por lo que si digo una barbaridad, les pido me disculpen. Bueno, como su nombre lo dice, un ransomware es un software malicioso cuya intención es el secuestro de información digital para posteriormente pedir un rescate en normalmente criptomonedas o dinero virtual. Si bien este tipo de ataques es muy viejo, para que te des una idea, se empezó desde 1989, donde con el uso de un disco se logró que al insertarlo en una computadora, toda la información quedara inaccesible. En ese entonces, este tipo de ataques aún no eran tan agresivos. Me explico, es de esos ataques que le puedes llamar a tu amigo que sabe computación para que ayude y probablemente le hubiera sido fácil solucionarlo. Aunque existieron más ataques de este tipo, no hicieron grandes daños y no fueron muy hablados sino como hasta 15 años después. Si te preguntas el por qué, bueno, recuerdas que es un software para el secuestro de información, por lo que para poder pagar se necesitaba de una cuenta bancaria donde hacer el depósito y eso hacía que fuera de verdad muy fácil de rastrear. Pero con la llegada de las criptomonedas esto cambió totalmente. A lo mejor no sabes de este tema, pero lo que tienes que saber es que rastrear un depósito en criptomonedas que es manejado por un delincuente es prácticamente imposible. Los ransomware que empezaron a aparecer ahora te dejaban usar tu equipo, pero te bloqueaban el acceso a tus archivos por medio de un cifrado, y la única forma de volver a tener acceso era con el uso de una contraseña que te entregaban si pagabas el rescate. Si bien esto ya no era algo que te solucionara tu amigo el que sabe de computadoras, con el tiempo sí que lo pudieron solucionar especialistas. Pero para el 2006, esto cambió con un nuevo sistema de contraseña de más de 30 caracteres que usa un sistema de doble cifrado, uno público y uno privado llamado RSA. Que ahora sí no puede solucionar ni un especialista. Tiempo después, con el crecimiento del internet, también hubo un crecimiento de estos programas maliciosos. Desde el 2011 hasta el 2014, el ransomware de moda se llamó Winlock, que en este caso no cifraba los datos, sino bloqueaba el acceso a la computadora del usuario con un mensaje y una imagen no porn. Hasta aquí, los ataques eran digamos generalizados, las víctimas podríamos ser tú y yo, y fue muy lucrativo, por lo que estos malwares fueron evolucionando. Tiempo después, el mensaje que enviaba
era usando la imagen del FBI para crear más presión sobre la víctima y forzar el pago del rescate. En el 2013, un ransomware llamado CryptoLocker cambió la jugada al dar más acceso al secuestrado a nuestro equipo, permitiendo instalar un servidor o programa que le da mando o uso de nuestro equipo al atacante. El atacante lo usaba para poder tener comunicación inmediata con su víctima y para poder presionar por el pago antes de borrar la información. Estos ataques generaron ganancias al atacante por más de $27 millones en solo sus primeros 2 meses de funcionamiento, por lo que cada vez más fueron los interesados en el secuestro de la información. En el 2014, este tipo de ataques mutó, y ahora las víctimas ya no eran solo equipos de cómputo, ahora también lo eran celulares y las tablets. En el 2017, este tipo de ataques aumentó considerablemente gracias a una filtración de vulnerabilidad de seguridad llamada Zero Day, que fue robada a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA. Esto le permitió a los delincuentes ya no solo entrar en un equipo, sino que ahora se podían propagar de una empresa a otra siempre y cuando las redes coexistieran. En consecuencia, las víctimas dejamos de ser los usuarios como tú y yo, y ahora las víctimas preferidas pasaron a ser las empresas. Como este tipo de programas estaban evolucionando secuestrando la información, dando acceso a los atacantes, extendiéndose entre las computadoras y las redes que coexistían, las empresas en respuesta comenzaron a contratar servicios de servidores para hacer respaldos de información. Pero los atacantes no se quedaron de brazos cruzados, por lo que ahora también en sus ataques se incluían a los servicios de respaldo y con eso se aseguraban de poder cobrar sus rescates. Los ransomware siguieron creciendo. Para que te des una idea, los ataques ya no eran solo las personas o las empresas, sino también ahora fueron contra los países. Caso concreto, NotPetya, que te invito a que investigues, pero que fue usado en el conflicto Rusia-Ucrania. Ahora bien, el terror rudo llegó a finales del 2019, cuando hubo un incremento de este tipo de ataques en un 365%. Y aquí entramos en una era llamada The Big Game Hunting. Ahora los delincuentes ya no quieren tu dinero y el mío, ni el de las pequeñas empresas, ahora quieren a las grandes megacorporaciones. Y aquí sí estamos hablando de ataques súper sofisticados donde se hace una investigación del objetivo, desarrollo de diferentes escenarios de ataques, y ahora ya no solo se trata del daño directo que se le hace a la empresa al secuestrar su información, sino que para motivar más el pago se añadió la amenaza de la filtración de la información. Esto puede ser crítico a una corporación tanto por la secrecía industrial como por la filtración de datos personales de sus clientes. Por lo que ves, el problema es en verdad grande, y lo peor es que no ha parado de crecer. En el 2022 apareció algo llamado RAS, que es lo mismo que alguien ofrece sus servicios de secuestro de información a cambio de un pago y que prácticamente cualquiera puede solicitar en los mundos del internet oscura. Este es el mundo de los ransomware, y por lo que puedes ver, cada día se adapta más y preocupa su próxima evolución. Con esta información podemos entender que delincuentes organizados y con un ataque pensado seleccionaron perfectamente a su víctima. Piensa, entre las 19 diferentes propiedades que tiene NGM repartidas en Las Vegas y a través del mundo, cada día que detiene sus sistemas, se estima que pierden unos $13 millones. El rescate que se les pidió fue de $30 millones. Aún así, NGM se negó a pagarlo. El ataque comenzó con una táctica de los hackers que nada tiene que ver con computadoras. Como dijimos antes, los criminales ahora investigan a sus víctimas, por lo que encontraron un empleado de tecnologías de información del NGM en la red de empleo LinkedIn y se hicieron pasar por él al contactar con el servicio de asistencia interna del NGM. Durante esta llamada, que duró menos de 10 minutos, los hackers obtuvieron información suficiente, entre ella la contraseña del empleado para acceder de manera encubierta a los servidores del NGM. Una vez dentro del sistema, los hackers comprometieron las cuentas de usuario y de administrador de ese empleado, lo que les permitió eliminar el software antivirus y desplegar malware en los servidores del NGM, y así fue como se propagó el ataque. Como ves, todo comenzó con una llamada de engaño que hizo que se entregara información para comenzar el ataque. A esto se le llama ingeniería social, que es básicamente el arte de manipular para obtener información. Para que la ingeniería social pueda funcionar, el atacante primero investiga a su víctima. Con el uso de esa información, el atacante buscará obtener la confianza de su víctima, por lo que la ingeniería social se basa principalmente en el error humano. En este momento podrás creer que todo se logra siempre gracias a una llamada, pero no es así. Se pueden utilizar otras vulnerabilidades como el uso de correos maliciosos, archivos por las redes sociales, o ya sabes, probablemente un premio donde te pidan ingresar tus datos para recogerlo, o el mensaje de uno de tus proveedores donde te piden que es necesario reingresar a tu cuenta por cuestiones de soporte técnico. Y ¡pum! Ahí es donde te roban tu información. Este tipo de ataque también son conocidos como phishing, que es cuando te ponen una carnada esperando a que caigas compartiendo tu información. Algo que los identifica es que se usan los sentimientos como la curiosidad o el miedo para incentivar a caer en la trampa, por lo que déjame darte unos buenos tips que te podrán ayudar para protegerte y proteger a la empresa en la que trabajas de ser así.
Si no conoces al destinatario, no abras correos electrónicos y muchísimo menos sus datos adjuntos. Evita cualquier correo de premio, recompensa, herencia o dinero que viene del extranjero. Duda de las ofertas demasiado tentadoras. Antes de creer en una oferta así, puedes buscar en Google para poder autentificarla. Utiliza la autentificación multifactor en tus diferentes cuentas. Ya sabes, esas donde puedes usar 2 correos, tu celular u otro medio para comprobación con más de un solo factor a la vez. Y los antivirus nunca estarán de más y también nos pueden ayudar. Como ves, sin importar qué tantos antivirus y aparatos e ingenieros tengas contratados, si al final tú confías en un correo o una llamada, es suficiente para comenzar un ataque. Ahora bien, pasado el tiempo del ataque del NGM, los hackers obtuvieron información personal de su programa de recompensa de miembros, incluyendo números de licencia de conducir y números de seguro social, por lo que amenazaron con publicar parte de los datos robados y ponerlos a la venta en la dark web si no se llegaba a un acuerdo con la empresa. La información robada aún no se ha hecho pública, pero existe una gran posibilidad de que se revele en un futuro. Este tipo de filtrado de información no es algo nuevo y sucede día a día. Cada que se ataca una grande corporación, es posible que su información termine filtrada, y esto ha pasado con empresas como Sony por mencionar solo alguna, por lo que si tu información se encontraba en sus servidores, es muy probable que ya esté a la venta. Como la mayoría de nosotros solemos usar una sola contraseña para nuestros diferentes servicios, imagina lo vulnerable que eres si una de tus cuentas fue vendida en la dark web. A lo mejor tú piensas que no te has visto afectado y que no te preocupa, pero a lo mejor sin darte cuenta, alguno de tus equipos ya es un equipo zombie. O sea que tu computadora podrá estar trabajando sin que te des cuenta para otra persona, afectando incluso a otros equipos. El tema es amplio y no te quiero agobiar, pero si quieres saber si alguna de tus cuentas ha sido vendida y se encuentra comprometida gracias a un robo de información, puedes hacer lo siguiente. Entra a la página de Have I Been Pwned con cualquiera de los correos en los que tengas dudas. Espera un poco y verás que te dará un resultado. Uno te puede decir que todo está bien, así que con eso no te tienes que preocupar. Y otro es donde te dice que has sido vulnerado. Aquí sí es donde te tienes que preocupar. También te dirá las veces que pudiste haber sido vulnerado, así como darte los nombres de las empresas que fueron hackeadas y de dónde se robaron tu información. Si apareciste en esta página, mi recomendación es cambia tu contraseña lo más pronto posible. Activa la certificación en 2 pasos y procura tener diferentes contraseñas a la vez, así como cambiarlas de manera constante. Como pudiste ver, el mundo de los ciberataques y el ransomware es un tema complejo que no para de evolucionar, volviéndose cada vez más sofisticado y peligroso. Los criminales ahora tienen como objetivo a las grandes corporaciones y su motivación no es solo obtener rescate, sino también filtrar información personal de millones de usuarios. Los ataques comienzan con técnicas de ingeniería social, engañando a los empleados para obtener acceso a los sistemas internos. Luego, despliegan malware para secuestrar y cifrar datos. Las amenazas van más allá del daño a las empresas. Con nuestros datos personales expuestos, todos corremos el riesgo de robo de identidad y de cuentas vulneradas. Es por eso que es crucial tomar medidas básicas de protección, como tener contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, activar la autentificación de 2 factores y estar alertas ante correos o llamadas sospechosas. Los riesgos son enormes, pero con precaución y educándonos en ciberseguridad, podemos reducir las probabilidades de ser víctimas. No basta con solo confiar en la tecnología, el factor humano es clave y debemos usar el sentido común. En definitiva, el panorama de amenazas virtuales es preocupante, pero tomando las medidas adecuadas y presionando por leyes que castiguen estos delitos, podemos conseguir un internet más seguro para todos. Espero que esta información te ayude a concientizar y a protegerte sobre la creciente problemática de los ciberataques y los ransomware. Cuídate y no bajes la guardia en un mundo digital. Yo soy Mr. OCD y como cada jueves te digo que si te vas a conectar, que sea contigo.